que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Dios le bendiga, mi hermano. Es una bendición estar nuevamente en casa. Estamos contentos porque nada es imposible para Dios. Estamos en tu programa, Tu Respuesta. Estamos contentos porque la mano del Señor está siempre con nosotros. Como dice su Escritura, tenemos un Dios de ayer, de hoy y siempre. ¡Qué bendición! Hoy estamos en esta noche con nuestra hermana Yolanda Mendoza en este programa. Hermana Yolanda, bienvenida a este programa, Tu Respuesta. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga por la invitación, y a todos los televidentes queremos decirle que Cristo es la respuesta. Amén. Qué palabras más sabias, qué palabras más bonitas. Cristo es la respuesta hoy y siempre. Hermanos, la Biblia dice en Lucas, no hay nada imposible para Dios. Y eso es siempre si usted cree en el Señor. Estamos contentos en El Salvador porque la iglesia del Señor está viendo cada día la mano poderosa de Dios, milagros de restauración, milagros de sanidad, prosperidad. Estamos viendo que el Señor es fiel y hermoso. En esta ocasión nuestra hermana Yolanda nos trae un testimonio de provisión, un testimonio cómo Dios la ha levantado en su vida con su empresa. Hermana Yolanda, ¿nos puede contar quién es usted, hermana Yolanda? Pues si puedo catalogarme, pastor, como una hija de Dios, como una sierva del Señor y como una mujer de fe. Puedo describirme en esas palabras, le creo al Señor y pues mi vida misma es un testimonio palpable de que Jesús vive. Amén. Cuénteme, ¿usted dónde nació, hermana? ¿Aquí en San Salvador, en Oriente, en Occidente? Nací en San Salvador, soy hija de mi madre cristiana, oró por muchos años por mi papá. Luego de 16 años, pues el Señor contestó sus oraciones y hoy los dos le sirven al Señor. Mi infancia pues fue un hogar que solamente uno era cristiano, el otro no, pero fue un hogar integrado. ¡Qué bendición! Hermana Yolanda, cuéntenos cómo ha sido el impacto de Dios que ha hecho en su vida, el impacto más lindo que usted recuerde del Señor en su vida. Pues la verdad, pastor, serían muchos, no terminaríamos de contarlos, pero realmente yo conocí al Señor cuando estaba esperando a mi primera hija hace 17 años, pero quizás como a todos nos sucede, de oídas lo habíamos oído, mas ahora podemos decir que nuestros ojos lo ven. Quizás el Señor impactó mi vida hace 5 años, atravesando dificultades terribles. Fue cuando el Señor me trajo a sus pies. ¡Ah, qué bendición! Sí, hermana, hemos escuchado, hemos visto que Dios la ha bendecido. ¿Nos puede contar usted cómo inicia su trabajo, cómo inicia usted su empresa, cómo Dios la levanta, hermana? Pues hace 5 años, pastor, justamente me quedé desempleada, sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad. Pienso que era la única forma como el Señor podía traerme rendida a sus pies, haciéndome pasar por ese proceso. Y pues tocó el área que es bastante difícil para los seres humanos superar, y es el área financiera. Caímos en una crisis tremenda en nuestra familia, perdimos todo, casa, vehículos, debido a nuestro desempleo, y paralelamente en ese momento pues también mi esposo era llamado al ministerio, y nada más el Señor estaba acercándonos a Él, puliéndonos para que nosotros creyéramos en Él. Cuénteme algo de su esposo. Dice que su esposo está en el ministerio, hermana. Cuénteme algo del pastor. Mi esposo es llamado al ministerio justamente en el mismo momento en el que yo me quedo desempleada. Nace el ministerio también en el patio de una casa de una familia en San Marcos, y pues su servidora no quería, estaba un poco reacia al llamado de mi esposo, y pues fue ahí como el Señor trató con mi vida, quitándome todo lo que yo creía que era estabilidad, lo que los seres humanos creemos que es nuestra barca, nuestra seguridad.
pero definitivamente nada en esta vida es seguro más que Cristo en nuestros corazones. El Señor Jesucristo, el Señor siempre cuando nos hace un llamado, como que a la vez nos mete por un desierto donde nosotros comenzamos a confiar más del Señor. Y en esa situación, hermana, que usted se queda sin trabajo, su esposo es llamado al ministerio, ¿usted recuerda haber visto la mano poderosa de Dios en algún problema, en alguna familia, y usted dijo, realmente Dios nos quiere aquí en el ministerio? De hecho, pastor, sí, fueron muchas las circunstancias que atravesamos literalmente por el valle de la sombra. Fue muy difícil, muy terrible, porque pues yo venía de una empresa en la cual estaba acostumbrada a tener pues buenos ingresos, y en las que como ser humano uno cree y piensa que son los méritos propios los que lo tienen donde está. Tristemente no es así, y el Señor no comparte su gloria con nadie, y el Señor nos sacudió un poco para hacernos entender que nosotros solamente nos debemos a su misericordia, nos debemos a Él definitivamente, y pues es ahí como nace nuestra empresa. En medio de una terrible necesidad nace nuestro sueño, y el Señor es fiel, verdadero, definitivamente vemos la mano de Dios a cada instante, desde ese momento hasta este día, y podemos decir que Él gobierna, Él reina, y es por Él que estamos donde estamos. Mi hermana Yolanda decía algo muy importante, hermano. Dice, toda la gloria del Señor. Hay algo que usted y yo tenemos en el corazón, que hay que darle la gloria al Señor. Y muchas veces el Señor así se manifiesta. Al escuchar su testimonio, me imagino que Dios es tan lindo y tan fiel. Cuando levanta una prueba, el Señor también levanta una respuesta. Cuando Faraón se levanta a que Israel sufra, el Señor también levantó a Moisés. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Me imagino esos días cuando la mayoría de salvadoreños hemos pasado a veces sin luz, sin agua, enfermedades, problemas, los hijos, y a veces en esos momentos uno desea tantas cosas, uno desea estar en otra condición, y qué bonito es ahí donde uno ve la mano poderosa del Señor. En esos momentos de tristeza, de dificultad, tal vez usted que me está oyendo ahorita está viviendo problemas, enfermedades, la economía está mal, y el Señor la está llamando al ministerio. Muchas veces el Señor así hace para llamar la atención de nuestro corazón. A veces Él nos mete en el desierto, y a veces uno en el desierto, cuando no ve el agua, cuando no ve la comida, cuando el sol está pegando fuerte, uno ahí dice, Señor, ayúdame. Y a veces, hermanos, el único método donde uno puede conocer más a Dios es en las pruebas. En las pruebas es donde uno conoce más al Señor. Queremos decirle, hermano y amigo que usted nos ve, puede hacer sus llamadas, puede hacer llamadas a cabina, puede marcar el 2130-8387 para que usted ponga sus peticiones. También tenemos un número de WhatsApp que es el 7098-5500. Tal vez usted está pasando una necesidad, tal vez usted tiene un problema muy grande, y queremos decirle y compartirle que no hay nada imposible para Dios. Queremos contarle que Dios es el mismo de ayer y de hoy y siempre. Hay mucha familia que amaneció hoy sin 5. Hay mucha familia que amaneció enfermos. Hay mucha familia que amaneció desesperada. Pero hoy al caer la noche hay sustento. Hoy al caer la noche hay sanidad. Hoy al caer la noche hay una respuesta de Dios para esas familias. Usted sea parte de esta bendición, nos puede llamar para que usted haga sus peticiones, y nosotros con gusto orar por usted para que Dios le dé una buena respuesta.
Hermana Yolanda, ¿nos puede contar hasta dónde Dios la ha llevado a usted, hoy que usted ya salió de ese desierto, hasta dónde Dios los ha llevado en el ministerio y también en la empresa, hermano? Ministerialmente, pastor, es una bendición servirle al Señor. Hoy me siento muy privilegiada de poder ser parte del reino de Cristo, de poder llevar su palabra a diferentes lugares, de poder contar mi testimonio con la plena convicción de que Cristo es más que dichosos los que creemos en el Señor y que Él es la respuesta. Y pues el ministerio está muy bonito, ha crecido mucho, hemos visto restauración de muchas personas, de muchas almas, y es de gozo para nosotros ver que el Señor verdaderamente liberta al cautivo. Comercialmente, pastor, es increíble cómo el Señor ha cumplido una a una sus promesas. Quiero decirles que el Señor no tiene un plan B para la vida de sus hijos. El Señor traza un plan para cada vida, estipula un proyecto para cada uno, y lo que el Señor trazó lo va a cumplir. Y desde niña yo fui muy soñadora, me catalogo de esa manera, pero jamás creí que el Señor nos llevara a niveles donde nos ha traído. Alabo al Señor porque después de pasar una situación tan difícil que seguramente algunos de los que hoy nos ven pueden estarla atravesando, donde el banco nos pedía que desocupáramos nuestra casa, donde no había nada en nuestra refrigeradora, donde nuestros hijos lloraban porque querían comer algo y no había. Los que hoy ven este programa, quiero decirles de que nada es imposible para Dios, absolutamente nada. Y después de atravesar esas circunstancias, después de llegar y en lo humano aparentemente tocar fondo, pero es en nuestra debilidad donde Jesús se perfecciona. Hemos avanzado a pasos agigantados. Este año nos convertimos ya en una empresa y es increíble cómo después de que nosotros luchábamos por encontrar clientes, por darnos a conocer, éramos desconocidos en el mercado, vender un servicio es muy difícil. Después de un año para acá hemos visto desatarse la mano de Dios, hemos visto cómo ya no tenemos que ir a buscar, sino que nos llaman para que nosotros demos un servicio, y esto no es por méritos personales en ningún momento. Esto no es porque había una capacidad económica en ningún momento. Esto ha sido solamente la mano de Dios, obrando a nuestro favor. Qué bendición, hermana. Y cuéntenos, ¿cómo se llama la empresa, hermana? Nuestra empresa se llama Greenworld Corporations. Nos dedicamos a la gestión ambiental. Nosotros manejamos todos los desechos sólidos postindustriales de las empresas, nos dedicamos al rubro industrial, manufactura y servicios, y pues para la gloria de Dios somos hijos del Señor, y donde vamos lo decimos, lo declaramos, que el Señor nos levantó de las cenizas y que donde sea que estemos nosotros vamos a proclamar que nos debemos a su gracia. Qué bendición, la palabra se cumple cuando dice el Señor que ya no seremos cola, sino que cabeza. Cuénteme, hermana Yolanda, ¿qué satisfacción siente hoy usted? Me imagino que cuando estaba en el desierto usted no tenía, usted mencionaba a veces, ni para sus hijos. Y hoy la empresa le da una oportunidad a usted de compartir con el necesitado. Usted me estaba contando que iban a Santo Tomás, a otros lugares, y hacían actividades con niños, y que era parte de la bendición que el Señor les daba a través de la empresa, y ustedes podían sembrar en el ministerio. Sí, de hecho, en el mundo en el que vivimos, pastor, somos enseñados a que ahorremos para que podamos tener, a que no demos porque solo así podemos acumular. Somos enseñados a que 2 más 2 es 4, somos enseñados que si nos dan no hay que dejarnos, etcétera. Si lo trasladamos al área espiritual, podemos decir que dando es como se recibe, así dice la palabra del Señor.
Y es un privilegio grande para nosotros poder compartir con personas que realmente necesitan no solamente la palabra del Señor, sino que también hay mucha necesidad. Nuestro país sufre de situaciones terribles, económicas, de hogares disfuncionales, pero tenemos el privilegio de compartir en una reunión familiar con niños de muy escasos recursos, a los que cuando les visitamos pues tenemos la oportunidad de llevarles ropa, zapatos, juguetes, refrigerio, y es una bendición poder servir al Señor. Sí. Qué bendición en el mundo empresarial, como usted dice, 2 más 2 es 4, ¿verdad? Pero qué lindo es de no tener y ahora tener para mí, y poder tener para mí y poder compartir con nosotros. ¿Qué experiencia ha visto usted? ¿Qué experiencia ha tenido usted en la área espiritual de dar al necesitado? El Señor se lo ha regresado, hermana. El Señor lo ha multiplicado en la empresa, porque si uno no trabaja, no hay un pago. Si uno no trabaja, no hay una recompensa. Pero en el Señor, hermana, cuénteme esa experiencia, ¿cómo es? Pues definitivamente en el momento en el que uno se despoja y entiende que no es nuestra seguridad una cuenta bancaria, no es nuestra seguridad nuestros ingresos, nuestra seguridad no depende de nada material de esta tierra, y uno se despoja ayudado del Señor, y uno empieza a compartir, y muchas veces no porque uno tenga de sobra, no, sino que porque Dios pone ese deseo en el corazón. Y cuando particularmente su servidora lo ha hecho, a la vuelta he visto cómo el Señor recompensa, y incluso más de lo que uno ha dado. El Señor multiplica definitivamente, el Señor cumple cada palabra que dice la Biblia, sin duda alguna sé que dando es como se recibe. Sí. Algo que nos enseñaba un pastor que mucho queremos, nos enseñaba algo en las conferencias, en reuniones pastorales, nos decía: lo que se gana con oración, se mantiene con oración. Me imagino que en su empresa hacen oraciones, ¿tiene contratados cristianos, hermana, usted en su empresa? De hecho, la mayoría de las personas son cristianas, y los que no son, tratamos de llevarles el mensaje, tratamos de hacerles entender y presentarles a Jesucristo. Hay muchas familias que se han reintegrado porque estaban disfuncionales, y gracias a Dios también en la empresa tratamos de hacerlo, de ejecutarlo. Para mí el Evangelio, pastor, no es un título, no es llevar puesto un gafete de quién somos. El Evangelio es una vivencia, el Evangelio es donde tú te mueves, con quienes tú te rodeas, y no escondernos quiénes somos, al contrario, tenemos que sentirnos muy satisfechos de ser hijos de Dios. Actualmente ya todo el mundo esconde quién es, porque ya nadie tiene credibilidad en los cristianos, y es porque no vivimos un evangelio de fe, no vivimos un evangelio que trasciende, ni en nosotros mismos, mucho menos en nuestro alrededor, pero tratamos que de nuestro lado sea lo más genuino posible, pastor. No nos gustan las cortinas, no comparto ningún tipo de esquemas, de estereotipos. Me gusta ser tal cual soy, me gusta presentarme como lo que soy en cualquier esfera en la que me muevo, donde tengo oportunidad de decirlo, no importa qué rango ocupe esta persona dentro de cualquier ámbito social. Yo digo que me debo al Señor, no tengo ningún inconveniente en presentarme tal cual soy, porque me siento más que segura, me siento más que satisfecha de ser una hija del Señor. Sí. Me imagino que es fácil dar testimonio en el ambiente cristiano, en la iglesia. Pero, ¿qué experiencia ha tenido usted cuando se encuentra con otros empresarios? Algunos no son cristianos, otras personas estudian en el extranjero y luego cuando terminan sus estudios vienen al país a montar sus empresas. Me imagino que usted ya se ha encontrado con empresarios que no les ha ido muy bien
me imagino que usted también ha podido hacer luz en medio de esos empresarios. ¿Qué me puede contar, hermana Yolanda, en esa área? Fíjese, pastor, que de hecho hemos tenido varias experiencias de ese tipo. Siempre preguntan y vuelvo a lo que decía, todo el mundo usa como una especie de máscara para presentarse socialmente. Todo el mundo hace notar que está bien, que es una persona exitosa, pero cuando uno va conociendo a las personas, conforme uno va entrando ya al ámbito comercial, se da cuenta que la situación en nuestro país es muy dura, de que no es un cuento así de rosas el que pintamos, sino que hay que trabajar fuerte para lograr posicionarse dentro del mercado, de que hay mucha competencia y alguna desleal. Y poco a poco te vas conversando con otras personas que se dedican al negocio. Uno se da cuenta de que también tienen dificultades y que también son vulnerables ante el sistema que vivimos. Y cuando venimos y presentamos de dónde venimos nosotros, es cuando las personas se abren y dicen, pues justamente yo también, me está yendo difícil, estoy atravesando esto, ¿y cuál es la clave? Y yo solo puedo decirlo en todo lugar, que la clave de mi éxito se llama Jesús. Aleluya. Que todas las ideas y todo lo que nosotros hemos ejecutado comercialmente no han sido ideas en ningún momento mías, no. Han sido de rodillas, pidiéndole al Espíritu Santo su guianza, pidiendo en todo momento que sea el Señor yendo delante de su servidora, en donde sea que toque puertas, llenándome de su gracia, porque es ahí donde yo he podido encontrar el éxito. No es fulano de tal en lo absoluto, sino que es la mano del Señor obrando a favor, sin duda, de nosotros. Aleluya. Usted que nos está oyendo, más de algún empresario está viendo. Quiero decirle que alguien que le pueda dar respuesta a sus problemas, a sus necesidades, alguien que le pueda dar hasta la estrategia, es el Señor Jesucristo. Estamos contentos hoy porque hoy cada día se ven más empresarios cristianos. Estamos contentos. Ustedes nos pueden llamar al teléfono 21 30 83 87 para orar por usted. El Señor quiere que usted, de ser cola, pase a ser cabeza. El Señor tiene una respuesta para ti. Quiero decirte, nada es imposible para Dios. Usted que sueña con un negocio, sí, aquí en El Salvador, donde pensamos que no hay oportunidades, donde vemos la situación difícil, así como habla nuestra hermana Yolanda, ella oró, creyó en el Señor y el Señor le ha dado respuesta a ella. Regresamos en un momento. Dios te bendiga. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos. Estamos en el programa Tu Respuesta, porque nada es imposible para Dios. Nuestra hermana Yolanda tiene un testimonio tangible, un testimonio donde ella estuvo en el desierto, ahora ella está en un buen lugar, donde trabaja como empresaria, pero a pesar la agenda empresarial, las agendas empresariales, hasta estar enfrente de una empresa, me imagino que tiene una agenda bien ocupada, hermana Yolanda, pero cuéntenos cómo hace usted también para servirle al Señor en medio de esa agenda tan cansada, una agenda tan apretada. ¿Cómo hace usted para servirle al Señor? Pues la verdad es que es una bendición, es un privilegio grande poder servirle al Señor. Mi pacto con el Señor, y donde sea que yo vaya, es decir que yo me debo al Señor. El Señor me levantó de las cenizas. Y lo menos que yo puedo hacer, pastor, es
pregonar que Cristo vive, pregonar un evangelio real, un evangelio que no es una religión, es un evangelio que verdaderamente cambia, transforma y hacemos el tiempo, no nos perdemos congregarnos. No podría yo estar fuera de la iglesia, siento una necesidad terrible dentro de mí por estar a los pies del Señor en los cultos, congregándome y aprendiendo más de la palabra del Señor. Hacemos nuestro tiempo, nuestro momento, nos turnamos con mi esposo. De hecho, él en este momento pues no me acompaña porque está cubriendo el ministerio. Y vamos turnándonos para ver de qué manera podemos siempre servirle al Señor. Es una bendición poder hacerlo, pastor. O sea que su esposo ahorita está en culto, hermano. Está en culto Qué en bendición, este momento. Sí. Mire, qué bueno. Digo esto porque muchas veces los jóvenes dicen, les sirvo al Señor, y los jóvenes comienzan a orar para que Dios les dé un trabajo, el Señor les da el trabajo, y a veces el Señor es tan lindo que son buenos trabajos, pero de repente la juventud o el ser humano ya deja de asistir a la casa del Señor, ya deja de congregarse, ya deja de orar, de cantar al Señor, y de repente dicen, no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para las cosas del Señor. Por eso le preguntaba, ¿cómo hace pues tener al frente una empresa, ¿verdad? ¿Cómo hace en el ministerio? Me imagino que hay momentos donde usted se cansa, momentos donde se enferma. ¿Qué es lo que hace en esos momentos, hermana Yolanda? Denos la clave para los muchachos, para los empresarios, porque yo sé que hay muchos empresarios que comenzaron bien. Dios los llevaba de victoria en victoria, y lastimosamente nuestra gente así es. Cuando ya están bendecidos, cuando ya alcanzaron varias metas, como que dejamos al Señor de ladito, y ahí es donde comienzan los problemas. Me gustaría, hermana Yolanda, ¿qué le puede aconsejar a esos hermanos que Dios los está llevando de aumento en aumento, a esos hermanos que Dios los está bendiciendo? ¿Qué les puede aconsejar usted, hermana, a ellos? Pues en estos días, pastor, hablar de fe es risible, es ridículo, porque todo el mundo cree nada más en sus habilidades, en sus condiciones, en sus amistades, en su dinero, pero los hijos de Dios debemos de mantener nuestra fe. Cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, todos le creemos al Señor, todos necesitamos del Señor, todos nos agarramos de la mano del Señor, le lloramos que nos ayude, que nos asista. Estamos en el culto siempre, buscamos el rostro del Señor, porque de hecho el ser humano sabe de que todas las respuestas solamente se consiguen a los pies de Dios. El problema es, pastor, que cuando somos bendecidos muchas veces nos olvidamos de dónde venimos, nos olvidamos por qué hemos llegado ahí, quién nos ha llevado a ese momento. La gloria no es nuestra, la gloria es del Señor, porque es el Señor quien mueve corazones, es el Señor quien abre puertas, es el Señor quien nos restaura, es el Señor quien provee. Y la fe de nosotros como hijos de Dios debe de estar fundamentada en eso. Es decir, que nuestra situación no debe de condicionarnos a creer en el Señor. Como decía el profeta, aunque me matares, en ti esperaré. Aunque no hubiesen vacas en los corrales, en ti seguiré creyendo. Y eso es lo que nos hace falta en estos días, la esencia del evangelio, nuestra fe. Hemos perdido nuestra fe. Y muchos quizás emproblemados, no necesariamente económicos, porque muchos quizás tienen todas las condiciones económicas, pero quizás con un matrimonio destruyéndose, quizás con hijos en vicios, quizás con hijos rebeldes, o pueden ser diferentes problemas. Pero si nosotros nos cimentamos en una fe genuina, no en una fe frágil, como un cascarón que medio se toca y se rompe, sino que mantenemos nuestras convicciones, sabemos en quién hemos creído, sabemos que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es un Dios que cuando vamos de rodillas responde.
Cuando nosotros mantenemos esa convicción, cuando nosotros ya no solo de oídas habíamos oído quién era, sino que lo hemos visto. Y cuando llegamos a esa etapa de alcanzar nuestros sueños, nuestros ideales, pues lo que menos podemos perder de vista, pastor, es de dónde nos ha traído el Señor. Dice la Biblia que traigamos a memoria todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y vivamos día a día en un agradecimiento permanente, en una comunión ininterrumpida, porque solo de esa manera nosotros no vamos a perder nuestra fe. Es decir, que no solo porque llegamos a una situación donde ya estamos aparentemente bien, nos llegamos a una zona de confort y decimos, bueno, hoy yo lo hice, yo lo alcancé, a mí me costó, yo he trabajado, yo lo he conseguido, yo toqué puertas. Y quiero decirle yo a todas las personas que hoy me ven que es el error más grande que podemos cometer. Porque agarrados de la mano de Dios es cuando nosotros obtenemos absolutamente todo. Y todo es todo. Tal como se llama este programa, todas las respuestas vienen del Señor, absolutamente todas. Para Él no hay nada imposible. Yo soy un testimonio palpable que el Señor de las cenizas levanta, que para Él no hay nada imposible, que aún en esos momentos donde yo iba de rodillas, destrozada, derrumbada, sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad, sin nada que hacer humanamente hablando, es cuando el Señor en esa debilidad, Él se glorificó. Hoy, 5 años después, puedo decir que la gloria le pertenece al Señor, que definitivamente soy hija de Él, me siento más que bendecida de llamarme sierva del Señor, de poder llevar el Evangelio de Jesucristo, y sueño hoy y anhelo hoy no quedarme con un título de empresaria, porque para mí ese título es secular, es pasajero y todo pasa en esta vida, menos su palabra. Y hoy mi misión, mi sueño es que mi testimonio pueda alcanzar a muchas personas que quizás atraviesan situaciones difíciles, pero yo quiero decirles que Dios no es un Dios que está lejos. Dios está ahí, solo está esperando que nosotros abramos nuestro corazón, le digamos qué sucede, le digamos que necesitamos su auxilio y que cuando lo hayamos conseguido no nos olvidemos que fue Él. Nada es por méritos humanos, nosotros no somos nada, dice su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Es decir que por muchas habilidades que usted tenga, por muchos títulos que usted haya alcanzado, si el Señor no está obrando a su favor, usted no es nada, usted no es nadie, solamente es una persona que va a pasar sin dejar huella en esta vida. Y las situaciones todas vienen con un propósito, y tal como lo decía al inicio, pastor, el Señor no tiene plan B para la vida del ser humano. El Señor trazó un plan para cada uno de nosotros y dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien para sus hijos y no de mal. Y cuando el Señor traza esos planes, aunque a veces nos meta al horno de fuego y nos esté quitando toda la escoria y no entendamos en ese momento qué sucede realmente, después lo entendemos. Yo hoy alabo al Señor porque si no me hubiese metido a ese proceso terriblemente duro en el que mi orgullo, mi vanidad, en el que mi arrogancia, mi desdén hacia todo, absolutamente todo, hacia mi alrededor inclusive, si Dios no me hubiese metido a ese proceso, si Dios no hubiese caído, como dice su palabra, si la roca no hubiese caído sobre mí, seguramente estaría lejos del Señor, seguramente yo no hubiese alcanzado este hermoso privilegio que hoy tengo. Y hoy yo bendigo el nombre del Señor porque no me ha pasado nada mejor que estar en su presencia, que servirle a Él, que saber que Él es mi refugio, que saber que Él es mi roca.
Inclusive, pastor, cuando hoy, en estos momentos, vamos tras alcanzar más metas, más ideales, yo tengo muy claro que no hay asesores, que no hay nada sin que el Señor no permita, sin que el Señor no abra, sin que el Señor no mueva su mano. Y voy de rodillas y presento por escrito el programa delante del Señor y le digo: Señor, creo en ti. Yo soy un testimonio vivo de que tú eres el mismo Dios que resucitó a Lázaro hace muchos años ya y que la gente lo ha olvidado. Y yo quiero decir que el Señor resucita hasta el día de hoy sueños, matrimonios destruidos, resucita ideales, y por eso es que esta noche yo me hice presente a este lugar para decir que tengo un Dios grande, poderoso, que aún en este tiempo donde nadie cree ya, donde ya nadie quiere saber nada, donde la gente está atravesando situaciones, pero sigue sin creer en el Señor, sigue creyendo que yendo al banco, que contándole al vecino, que yendo a donde un familiar van a obtener una respuesta. Quiero decirles que cuando el Señor cierra las puertas, las cierra por completo, no hay nada que uno pueda hacer. Pero también cuando el Señor abre las puertas, las abre y ni alcanza uno a cómo poder cosechar tanta bendición. Y no hay nada más especial, pastor, que poder servir al Señor, que poder hoy, en este momento, decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Son 5 años que nuestra hermana Yolanda ha visto la mano poderosa de Dios. Me imagino aquella porción bíblica que dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Hermana Yolanda, al escuchar su testimonio, usted dice que son 5 años donde el Señor ha estado con usted. Algo muy claro que usted dice: alejados de Dios no somos nada. Alejados de Dios no podemos seguir adelante. ¿Cómo se ve usted, hermana Yolanda, en 2 años a futuro, 2 años más? ¿Cómo se ve usted de la mano del Señor? Pues la verdad, pastor, que hablando en términos empresariales, nos vemos posicionados en 2 años como una de las empresas más fuertes de gestión ambiental en nuestro país. Vamos tras esa meta. Creemos firmemente que el Señor nos va a conceder, y tal como dice su palabra, nos va a sorprender aún más de lo que le pedimos. Nos vemos grande. He visitado incluso el terreno que queremos como empresa para posicionarnos, y la verdad es que nos vemos como una empresa sin competencia y quizás en un futuro, pastor, poder ser exportadores. Gloria a Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Esa es la respuesta que el Señor da si nosotros caminamos de la mano del Señor. Queremos invitarle a usted que nos ve en casa, ¿verdad? Escriba a WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, el 7098-5500. Mande sus oraciones. Puede llamar directamente al número 2130-8387 para poder orar por usted. Usted que ha sido empresario y ha fracasado, usted que desea ser empresario, no pierda más su tiempo. Venga al Señor, busque al Señor y el Señor le va a ayudar. Una de las promesas que el Señor está cumpliendo hoy en día es: lo que yo no tuve, mis hijos lo tendrán. Y lo que mis hijos no logren, mis nietos los tendrán. Así que puede llamar usted, mandar un mensaje por WhatsApp, podemos orar por usted, aprovechar el testimonio de nuestra hermana Yolanda, que nos motiva a creer en el Señor. Vamos a escuchar las peticiones que nos han hecho nuestros hermanos. Bendiciones, pastor y hermana. En estos momentos daremos lectura a las peticiones. Hermano Juan Carlos por sanidad de diabetes y presión. Hermana Nuria por ayuda económica. Hermano Roberto por restauración en su vida por un accidente que ha tenido.
Hermana María Teresa Martínez por sanidad de metaplasia intestinal, sanidad en su estómago, ya que una bacteria se ha alojado en él, y por sanidad también de gastritis erosiva. Pero sobre todo esto le dan gloria a Dios y honra, porque Dios le ha ayudado a que haya salido bien en sus exámenes de biopsia. Le salieron negativos, sin ninguna malignidad, y ellos están agradecidos con el programa Tu Respuesta por esta petición que ha sido contestada, y le dan la gloria a Dios. También porque Dios saque de la cárcel a Oscar Romero, que Dios rompa toda cadena y que haga justicia. Por sanidad en ovarios poliquísticos en Angie y Mari, por sanidad total en Mateo Gabriel, por protección en la niñez salvadoreña y que Dios sane a El Salvador. También oración por hermana Raquelita, por bendición financiera. Oración por la sanidad total en sus ojos de hermana Blanquita. Oración por llenura del Espíritu Santo en la vida de hermana Sonia. Que Dios bendiga al futuro matrimonio de los hermanos Mario y Elizabeth. Que Dios bendiga al ministerio Mujer Descansa en el Señor. Hermana Mercedes pide por sanidad de dolor de cabeza y por su vista. Hermana Estela Cruz por conversión de su familia, en especial por su hija Madeline. También pide a Dios que sea dándole la sanidad completa. Oración por cancelación de deudas y provisión económica en familia Burgos. Hermana Miriam por cancelación de deudas y provisión económica. Porque salga bien en operación de cálculos en la vesícula, nos escribía el hermano Julián. Hermano Miguel Gómez agradece a Dios y testifica que su esposa tuvo una operación exitosa. Y él también ponía aquí la petición. Se ha estado orando en diferentes ministerios de intercesión, entonces él le quiere dar esa gloria a Dios también. Hermana Gloria Meléndez por sanidad total, hermano Carlos por ayuda financiera y sanidad, hermana Ana por sanidad en sus ovarios y sus rodillas. Son las que tenemos y nos han hecho llegar nuestros hermanos y amigos. Amén. Vamos a orar por usted, que el Señor ya vio que usted hizo la llamadita, el Señor ya conoce su necesidad, su dificultad. Antes de orar, hermana Yolanda, en estos 5 años de empresa, más de alguna vez usted tuvo una dificultad en salud, en finanzas, con la familia, y más de alguna vez, cuéntenos, hermana, cuando usted estaba en el problema, usted le ofreció al Señor dar acciones de gracias por Él sacarla adelante. ¿Nos puede contar de eso, hermana, para motivar a los hermanos que han llamado? Dios puede obrar en tu vida, pero hay algo que al Señor le encanta, que cuando Él nos hace el milagro, que cuando Él nos contesta la petición, nosotros debemos de darle la gloria a Él. Nosotros debemos de ir a los nuestros y contarle las maravillas del Señor. Hermana Yolanda, ¿se recuerda más de alguna vez que usted estuvo en una dificultad y usted le prometió al Señor, por ejemplo, te haré un culto de acción de gracia, te voy a dedicar un ayuno, etcétera, hermana? ¿Qué nos puede contar de eso? Pues fíjese, pastor, que fui un poco dura de cerviz y por eso creo que la prueba se alargó, se extendió, porque me costó entender muchas cosas, me costó, pataleaba con la situación, no quería aceptar el llamado que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y atravesé 3 años de esa manera, pero el Señor en su fidelidad y en su misericordia nunca nos dejó, nunca prometí algo tangible o algo puntual en ese momento. Solamente es que cuando la situación llegó a extremos, yo solo le decía al Señor, Señor, si el trato es conmigo, trata conmigo, pero hay niños atrás, me duele la situación, no sé qué hacer. Y poco a poco el Señor fue moldeándonos hasta que hace alrededor de 1 año y medio, pastor, en una madrugada yo oraba y le decía al Señor, ya no sé qué hacer. Me siento cansada, sin fuerzas. He salido durante todos estos años
creyendo que darás una respuesta. He salido a tocar puertas, no ha sucedido nada. Me siento agotada física y emocionalmente. Mi fe siento que se debilita porque no veo tu respuesta. Pero hazme entender qué quieres tú de mí. Y en una madrugada en oración, llorándole al Señor, quebrantada delante del Señor, el Señor me hizo entender de que lo único que Él quiere es que nosotros le demos la gloria a Él. Y que donde sea que nosotros estemos parados, donde sea la esfera que nosotros nos movamos, digamos quién es nuestro Dios. Porque hoy en las iglesias, pastor, se predica prosperidad, sanidad, que todos esos son beneficios de la muerte y resurrección de nuestro amado Jesucristo. Pero la esencia del Evangelio no es esa. La esencia del Evangelio es Jesucristo, porque es Él el autor y el consumador de la fe. Y cuando los hijos de Dios entendemos que nada más nosotros debemos proyectar a Jesús, que debemos predicar a Jesús, que debemos vivir como Jesús vivió, que debemos de ser sencillos, que debemos de ser transparentes, que debemos tener nuestras convicciones arraigadas, que nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor, es cuando nosotros vamos de victoria en victoria, como dice su palabra, de poder en poder. Y es increíble cómo nosotros vemos la mano de Dios obrando a favor de los que le creemos. Usted me contaba que hizo un culto de acción de gracia, hermana. Dios bendice a sus hijos cuando somos agradecidos. ¿Puede contarme algo de eso, hermana? Sí, recientemente hicimos un culto de acción de gracias. Siempre lo soñé, pastor, hacerlo, siempre lo quise hacer, pero veníamos de un proceso bien difícil, no se nos daban los medios para poder hacerlo, no en las condiciones en las que yo hubiese querido hacerlo, y lo postergaba y lo postergaba. Y un día decidí que era el momento, teníamos que hacerlo, y fuimos y pues buscamos el lugar, lo hicimos por fe. Esa semana como que parecía que todo soplaba en contra. Nuestros clientes que son fieles en sus pagos nos postergaron pagos. Y yo le decía al Señor en oración: Señor, yo solamente quiero tu gloria. Y pude haber hecho algo sencillo, pero para mí tú eres grande y quería hacerlo de esa forma grande para exaltar el nombre del Señor. Y quiero decirles que un día antes de que se llegara el momento del culto, ya el lugar reservado, todo reservado, las invitaciones todas estaban entregadas, toda la gente había confirmado y yo no sabía cómo iba a hacer. Y un día antes el Señor envió una bendición que ni era usual. Son negocios que surgen de manera casual, en los que el Señor no solamente mandó para saldar el compromiso que teníamos, sino que todavía dio más. Y yo alabo al Señor porque yo veo su mano, pastor. Para mí, creerle al Señor lo es todo. Definitivamente yo me siento una hija consentida, privilegiada de parte del Señor, porque voy de rodillas y es increíble cómo de manera casi instantánea yo puedo ver la respuesta. Amén. Vamos a orar por las peticiones que nos han hecho llegar. Agradezco al televidente que se ha atrevido a creerle al Señor. Esto, hermano, es de atrevernos a creer. Esto es de atrevernos y agarrar el teléfono y creerle al Señor. Tal vez si usted no puede llamar, tal vez no tiene saldo, ahí donde usted está, quiero decirle, el Señor está con usted para darle una respuesta, porque para Él no hay nada imposible. Dios bendice también, hermanos, a los hijos agradecidos. La gloria del Señor, la honra de Él. Usted que me ve, usted que me escucha, le vamos a dar la gloria al Señor y vamos a orar. Acérquese, hermano.
Señor, en esta hora venimos delante de ti. Sabemos que nada hay imposible para Dios. Venimos orando por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestros hermanos que necesitan una sanidad, por nuestros hermanos, Señor, que se les han cerrado las puertas, por nuestros hermanos, Señor, que tienen dificultades económicas, nuestros hermanos que no tienen un trabajo, nuestros hermanos que han encontrado en su empresa problemas. Oramos, Señor, por los hijos que se han ido de casa. Oramos, Señor, por las distintas necesidades. Hoy oramos y creemos en el Señor que Él nos dará la respuesta, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Declaramos, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. No dudamos, Señor, que tú nos ves. No dudamos que nos escuchas y nos ves. Y dice la Escritura que tú tienes planes de bien para con nosotros. Hoy intercedemos por el cuerpo de Cristo, por la iglesia del Señor, por los hermanos que nos ven. Y si alguno está en su casa y quiere pedirle perdón a Dios, es momento, pídale perdón al Señor, para que el Señor perdone tus pecados, el Señor bendiga tu familia, el Señor bendiga tu salud, el Señor bendiga tus finanzas. Oramos por los empresarios cristianos, oramos por los empresarios de esta nación, que tú abras caminos donde no hay, que tú les bendiga de una manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Bendícele, Señor, para que el día de mañana ellos digan, no hay nada imposible para Dios. Y usted, hermano, que me escucha, cuando el Señor lo bendiga, cuando el Señor le dé el milagro, la respuesta, vaya a los suyos y cuente las maravillas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Hermana Yolanda, mándenos un último mensaje a la familia que nos ve, que está pasando por situaciones difíciles. ¿Qué les puede decir, hermano? Pues lo que yo les puedo decir es que los milagros del Señor no han pasado, siguen vigentes. Creemos en un Dios todopoderoso, creemos en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es el dueño del oro y de la plata, en un Dios que te amó tanto a ti y a mí, que se entregó en la cruz del Calvario por amor. A pesar de nuestra condición, nos amó sin condición, nos sigue amando y nada hay imposible para Él, absolutamente nada. Si estás enfermo, el Señor te sana. Si toda tu esperanza está puesta en Él, tú verás la mano de Dios obrando a tu favor. Gracias, hermana Yolanda, por haber compartido ese testimonio de poder, cómo vimos la mano poderosa de Dios en su vida. Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga a su familia, a su esposo, Pastor Hugo Medrano, Dios le bendiga a la familia. Y familia del Señor, le motivamos a que usted se atreva a creer al Señor. Quiero decirle, no hay nada imposible para Dios. Y Jesucristo es especialista en lo imposible. Hermanos, te esperamos una vez más en este programa Tu Respuesta. Sintonízanos, ven y escucha la palabra poderosa de Dios a través de este programa. El Señor quiere bendecirte, porque nada es imposible para el Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Hasta la próxima. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día, que se abran los cielos.